la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Piuco y Barinas, Carolina del Norte. Mateo capítulo 2, vamos a leer de los versículos 1 al 3. Después de leer el tercer versículo, pasarían al versículo 16. Lucas va a hacer la lectura de la palabra del Señor. Se dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. El 16 dice, Herodes entonces cuando se vio burlando por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Gloria al Señor. Tenemos algunos minutos para reflexionar en este tema. Y la palabra de Dios, como lo leyó Lucas, se encontraba en Mateo capítulo 2, versículos de 1 al 3, y luego entonces saltábamos al 16. Y el tema o el título de este sermón es ¿dónde está el niño Jesús? Esta es una pregunta que estamos haciendo en este momento porque sabemos a través de la historia que Herodes, como lo leímos en el día de hoy, casi logra su cometido y mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo para cubrir todas las posibilidades. Sin duda alguna, él hubiera podido matar a Jesús, porque estaba en el ratio, en la diferencia entre 0 y 2 años, sin duda alguna. Pero Dios le había avisado a José que fuera a Egipto con María, y por eso el niño Jesús no fue asesinado. Pero también dice la Escritura de que el dragón de Apocalipsis, dice de que apenas nacía el niño, iba a intentar devorarlo. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón implica a Satanás, el diablo. Y según la historia, Cristo Jesús nunca fue muerto, sino que hasta el momento que llegó a la cruz, lo cual era el plan de Dios. El título es ¿dónde está el niño Jesús? Pues el niño Jesús vivió. Llegó a ser un hombre de 33 años y llegó al cometido de ser crucificado para salvarnos y para morir por nosotros en la cruz. Porque la ley de Dios decía que tenía que morir alguien santo totalmente. Y ninguno de nosotros, ni en la historia humana, hubo de ser santo, excepto Jesús. Pero a través de la historia, el dragón ha querido comerse o asesinar o destruir al niño Jesús. A través de la historia, el nombre de Jesús ha querido ser pisoteado, ha querido ser desaparecido, no solamente de las iglesias, ojalá, pero también de la televisión y de la radio, de los periódicos, de las revistas, de las escuelas. Nadie está autorizado para enseñar de Jesús en las escuelas si no va a la cárcel. ¿Sabían ustedes eso? A no ser de que sea una escuela privada, ahí es permitido. A no ser que usted pague en la televisión o en la radio para enseñar de Jesús, lo puede hacer.
Pero si es un programa regular, no. Jamás usted va a escuchar en las noticias que hablan de alguna enseñanza bíblica o de algún fundamento cristiano en las noticias, porque está prohibido. Interesantemente, hace algunos años atrás en Ana, California, hubo una jueza que no le gustó el hecho de que pusieran la natividad o el pesebre en la plaza de la ciudad. Y entonces ella dictó lo siguiente. El U.S. District Judge Andrew B. Collins declara: la natividad afecta a los transeúntes, tapa la hermosa vista a la playa y además es ofensiva tanto a los cristianos judíos como a ateos. Y esa juez prohibió que se pusiera el pesebre en la plaza de la ciudad, porque según ella era ofensiva a la gente que caminaba. El dragón sigue queriendo quitar el nombre de Jesús, incluso de la natividad. El dragón sigue intentando destruir al niño Jesús, sacarlo del gobierno. Usted no escucha presidentes hablar de Jesús o de Christ, de Cristo. Y por eso que a través de los años hemos visto cómo el nombre de Jesús ha ido poco a poco queriendo ser retirado de nuestro medio ambiente. Y esa noticia la capté algunos años atrás también, donde la cadena más grande que existe en los Estados Unidos de noticias, como la CNN, declara la propuesta de remover la palabra Cristo, lo cual en inglés es Christ, del saludo que damos normalmente, lo cual es Merry Christmas. Merry significa felices, Christmas significa Navidades, pero en el inglés se utiliza el nombre Cristo, Christ, Christmas. Y ellos intentaron sacar el nombre de Cristo de las Navidades. Y le dijeron a la gente, digan, en vez de Merry Christmas, digan Happy Holidays. Hace algunos días atrás mi esposa y yo estuvimos en el supermercado y fuimos a comprar unas tarjetas que les regalamos a ustedes, a algunos de ustedes, en son de agradecimiento y reconocimiento el día de ayer. Y cuando estábamos tomando las tarjetas, encontramos que algunas no decían Merry Christmas, decían Merry Bright, así como felices lumbreras, felices luces, Merry Brights. Y sin querer tomamos porque pensamos que estábamos tomando las correctas. Y mi esposa se dio cuenta y dice, ¿por qué dice Merry Brights en vez de decir Merry Christmas? Las dejamos en su lugar y al lado precisamente estaban las que decían Feliz Navidad o Merry Christmas. El diablo sigue intentando quitar el nombre de Cristo de todo nuestro medio ambiente. Las compañías, como aquellas compañías, hacen nuevas tarjetas que ya se elimine el nombre de Cristo, de que Jesús no se escuche por ningún lado. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Walmart, uno de los supermercados más grandes de los Estados Unidos, gigantesco, le llaman el gigante Walmart, intentó quitar la palabra Christmas
de sus promociones de venta. La volvieron a poner de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque la gente ya comenzó a no ir a Walmart para comprar. Y ellos se dieron cuenta de que tuvieron pérdidas. Porque todavía hay un grupo de personas, como usted y como yo, que amamos a Jesús y que no queremos que el nombre de Jesús desaparezca, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, dice la palabra de Dios. Y si quitan el nombre del único Salvador del mundo, ¿a quién tenemos? Pablo dice, miserables seríamos si no tuviéramos salvación en Cristo Jesús. Target, otro monstruo del supermercado, temporalmente eliminó la palabra Christmas de sus negocios y se escuchó que la gente comenzó a boicotear incluso a Target. Y nuevamente ellos retrocedieron porque el Dios de ellos no es Cristo, sino el dinero. Y cuando vieron que la gente estaba boicoteando y ellos perdían el dinero, inmediatamente dijeron, vamos a poner a Christmas de nuevo, porque no queremos perder el dinero. Pero la palabra del Señor dice que cualquiera que dejare a padre, a madre, a dinero, a posesiones, pero acepta a Cristo Jesús, tiene vida eterna. Pero si rechaza a Jesús, aunque tenga todo el mundo y ganare todo el mundo, va a perder su alma. En una escuela pública en Mississippi, descalificó el poema de un niño en la Navidad, porque el poema tenía dentro de aquel poema la palabra o el nombre Jesus, Jesús. ¿Cómo se va a hablar de la natividad si no se menciona al niño Jesús? Por eso que el título de este sermón, ¿dónde está el niño Jesús? Un ateo propuso hacer un pesebre de esta forma. Él dijo, mejor hagamos un pesebre de esta manera. Bloques de madera de colores para que no ofenda a nadie. ¿A quién estaban adorando entonces los ángeles? ¿A quiénes vinieron a dejarle los 3 reyes magos, que fueron 3? El oro, el incienso y la mirra. ¿A quién? ¿A los bloques de madera? El dragón sigue intentando quitar a Jesús de todo lo que es la Biblia. ¿Y sabe cuál es la clave? Que la palabra de Dios nos habla en cuanto al anticristo, de que se va a declarar en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Y no solamente eso. Haciendo investigaciones, encontré pesebres con personajes de Star Wars, de la película Star Wars. Y ahí a José lo tenían como Chewbacca. Y a los otros angelitos como los demás personajes de Star Wars. Se mofaban de una historia real. Pero más le hicieron a Jesús, le escupían el rostro, le tiraban la barba hasta arrancarle los cabellos, le golpeaban y le decían, ¿quién te golpeó? Adivina o profetiza. Sin embargo, él desde la cruz decía, Padre, perdónalos, no saben, no tienen ni idea lo que están haciendo, porque un día nos enfrentaremos cara a cara al Dios del cielo y de la tierra. Y ahí dice la Biblia que por fin será el lloro y el crujir de dientes. Y toda lengua, dice, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará a Dios.
aunque ya sea muy tarde para muchos. Encontré a pesebres con personajes de zombies. ¿Sabe lo que son los zombies? Son personajes de muertos. Encontré pesebres con personajes de animales. María, José, el niño Jesús, como gato, como perro y demás. Encontré cosas como María y José y los pastores teniendo necesidades o haciendo sus necesidades en el baño. ¿Dónde está Jesús en el mundo? En el hazme reír, en las mofadas, en lo que es ridículo para el mundo. Pero un día se encontrarán ante el Rey de Reyes, como dice eso, y el Señor de Señores, porque está escrito en la Biblia, y dice que temblarán las naciones. Hermanos, ¿dónde está Jesús en el día de hoy en el mundo? La palabra del Señor dice, por haberse multiplicado la maldad, se prohíben las oraciones en las escuelas, se prohíben los valores ético-morales. ¿De qué nos sirve a los pastores gastar saliva y hablar acerca de los principios bíblicos, la ética, la moral, los fundamentos familiares, si el mundo se mofa y ni siquiera quieren venir a la iglesia más? ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Fuego viene sobre sus cabezas. Estamos aquí para proclamar el Evangelio. Estamos aquí para alertar a los sordos y a los mudos espirituales. Para llamarles la atención y decirle, despierta. No hay tiempo que perder. Pero las navidades están llenas de arbolitos de Pascuas. Están llenas de burritos sabaneros. Están llenos de hombres gordos, vestidos de rojos, y todo tipo de aguinaldos, y de canciones de que peces toman agua en el río y que la Virgen se está peinando. ¿Y dónde está Jesús, el que se sacrificó en la cruz? ¿Dónde está? En las figuras que yo miré en el internet, de aquellos hombres que lo ponen como Star Wars, como animales o peor, haciendo sus necesidades en el baño. Wow. Y luego nos preguntamos, ¿por qué está así Estados Unidos? ¿Y por qué así está el mundo? ¿Y por qué nuestros hijos se rebelan? ¿Y por qué la gente se transforma más mala cada vez? Nos preguntamos por qué. Porque hay rebeldía. Porque hay robos, muertes. ¿Y por qué las iglesias están semivacías y las cárceles están llenas? ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Hemos quitado al niño Jesús de nuestros corazones. Se prohíbe la lectura de la Biblia en los Estados Unidos en cualquier recinto público, privado incluso, excepto en iglesias. Se prohíben los 10 mandamientos. No vaya a leer los 10 mandamientos o ponerlos usted en algún lugar frente a su casa, porque van a venir a quitárselos. Como ese juez en Alabama, donde en su propia corte puso los 10 mandamientos y trajeron un bulldozer para quitarlo. Y a él lo pusieron bajo juicio, a un juez de la Corte Judicial de los Estados Unidos. Si Estados Unidos, que fue fundamentado en la palabra de Dios, actúa de esa forma, ¿qué se puede esperar de la China, de Rusia, de Cuba, de otros países socialistas? Comunista peor. Pero yo no me preocupo de ellos. Yo me preocupo de nosotros.
que aún teniendo la libertad que tenemos, con la abundancia que se bota la comida aquí, regresemos a nuestro país entonces a ver qué nos pasa. A ver si usted va a tener la cantidad de zapatos y la marca de ropa que pudo tener. O la comida que se come aquí. No es lo mismo. Pero sin embargo no miramos al cielo para dar gracias a quien provee todas estas cosas. Se prohíben entonces los pesebres en las plazas como aquella jueza en California. Se prohíbe todo. Pero ¿saben qué? Se permite la bigamia o la poligamia. ¿Saben lo que significa eso, no? La gente se puede casar con 2 mujeres, el hombre, tener 2 esposas. Yo conozco un hombre que tenía 4 mujeres, estuve conversando con él. Sí, aquí lo permiten. Hay ciertos arreglos que se tienen que hacer, pero se permite. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que Dios hizo a Eva para Adán, no hizo a Eva y a Marta y a Juana y a María. Y por cierto, hizo a Eva para que se casara con Adán. No hizo a Eva para que se casara con María, ni a Adán para que se casara con Esteban. Sí se permite el divorcio y el amor libre. Muchas veces el divorcio no se puede controlar, lamentablemente, por la actitud del ser humano. Pero el amor libre, vivamos juntos. Vivamos lo que se llama cohabitacionalmente. No hay problema, se puede hacer exactamente todo, pero la palabra de Dios nos llama a unirnos en casamiento y recibir la bendición de Dios y no estar bajo adulterio ni fornicación. Se permite el casamiento de homosexuales. Se permite el transvestismo y el transgenerismo. Son 2 cosas diferentes, pero no se permiten los pesebres. Ni se permite mencionar el nombre de Jesús allá afuera. Porque cuando yo lo mencioné con mi esposa y mi suegro, mi amado suegro, que en paz descanse, y fuimos a predicar en la calle el Evangelio de Cristo Jesús, nos tiraban agua con mangueras y venía una persona con un cuchillo a atacarnos. ¿Por qué? Sin embargo, póngase a bailar una cumbia. ¿Cuántos nos van a ir a participar y a golpear y a dar ritmo? Mencione el nombre de Cristo. Mencione de que Él viene a sanar, de que Él viene a alimentar, que Él viene a dar paz al corazón. Lo que la ciencia no puede hacer. Y le van a decir que usted está loco. Es fácil ser ateo, pero ser cristiano es difícil, porque tiene un mundo en contra de uno. ¿Se permite la elección sexual a niños de 8 años aquí en los Estados Unidos? Que un niño de 8 años pueda decidir cuál es su preferencia de género. Que una niña diga, quiero ser hombre, me voy a cortar el pelo así de corto, voy a comenzar a utilizar pantalones de hombre, chaqueta de hombre, hablar como hombre y que me gusten las mujeres. Y que la ley le haga reverencia y diga, pues así va a ser. Y después cuando mueran por enfermedades intravenosas, por no decir la otra palabra, y se llenen los hospitales con personas con SIDA o cosas así, ¿de quién es la culpa? No, de Dios. Dios no protege, Dios no ayuda. Qué erróneo. ¿Dónde está Jesús en el mundo? Se permite abortar a bebés en cualquier etapa. No pregunte cuál. No importa si es 3 meses de gestación
o los 9 meses, o como aquel doctor, que era más fácil que el niño se diera a luz y de ahí lo mataba. Eso era más fácil. 800 abortos, hasta que alguien dijo, eso no está bueno, eso no está correcto. ¿Será que no está correcto? ¡Qué barbaridad! A lo bueno, la palabra de Dios llamarán malo, dice la palabra de Dios. Y a lo malo le llamarán bueno. Se permite el consumo de drogas. Usted puede fumar su cigarrillo de marihuana sin ningún problema. Claro, le dan un carnet para decirle que necesita fumar por entretención o por asuntos médicos. Pero después, si chocan los muchachos manejando, ¿de quién es la culpa? Dios no protege a los jóvenes. ¿Por qué se lo digo? Porque lo he escuchado. Gente me ha llamado, hemos conversado por teléfonos. Dios no protegió a mi hijo, a mi hija. ¿Qué estaba haciendo? Iba saliendo de un party, ¿a qué hora? A las 3 de la mañana. Ah, ok. Ya me lo dice todo. ¿Es la culpa de Dios? Y se permite, por supuesto, el burlarse de Jesús. Lamentablemente. La palabra del Señor dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se ha enfriado el amor. Y uno viene a la iglesia para recalentarlo, para escuchar un poquitito. Porque lo que yo estoy hablando a ustedes, usted no lo escucha. No lo escucha en la televisión. No lo escucha en la radio. A no ser de que el propósito suyo sea buscar un pastor que esté predicando el evangelio. Y por cierto que no tenga pelos en la lengua tampoco. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Y hago la pregunta personal, porque el título era ¿dónde está el niño Jesús? Pero ahora es ¿dónde está Jesús en tu vida? Debemos entender una cosa, Jesús es la razón de la Navidad. Y si quisiéramos personalizarlo, tendríamos que decir, tú y yo somos la razón de la Navidad. Cristo no tenía que venir a morir. Él no tenía ni siquiera que haber nacido. Él tuvo un propósito para venir a la tierra, salvarnos. Usted sabe la alegría mía, y creo que es la alegría de todo pastor, es de llegar a una iglesia y ver que algunos hermanos están arrodillados orando. Y cuando yo vine hoy, un poquitito atrasado, con unos, lamentablemente siempre ando corriendo, a las 9:30, un poquito más, entré y ya habían algunos hermanos arrodillados orando. ¡Qué alegría! Intenté ir a poner un poco de música de trasfondo, no pude. Y yo dije, sin música o con música, hay necesidad de orar. Y fui y me arrodillé allá en una esquina. Y eventualmente comenzaron algunos hermanos a venir. Luego escuché que venían otros hermanos y hermanas y ya comenzaron a hablar y había ruido de conversación en la cocina. Y yo en mi oración decía, Señor, como pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es lo correcto al entrar a un recinto de santidad? ¿Venir contando chistes? ¿Reírnos? ¿O entrar a orar? Por cierto, las iglesias nunca se han llamado iglesias. Siempre se llamaron casa de oración. Nosotros le pusimos nombres. Qué alegría era escuchar a algún hermano que oraba, que buscaba de Dios. Qué alegría me dio cuando vino alguien
fue Lucas mismo, que entró a la cámara de sonido y por fin puso una música de fondo que quiero que se escuche algo para tranquilizar el alma, el espíritu. Qué bueno cuando Mateo viene y me pregunta, pastor, ¿tienes la memoria para la grabación? Porque quiero que lo que suceda aquí se exponga en el aire y se envíe a otros lugares y a ver si alguien escucha la palabra de Dios, a ver si tiene una bendición de la forma que la recibimos nosotros. Qué alegría me da cuando Patrick viene o Néstor y tiene control. Todo se lleva a cabo normalmente y de acuerdo y organizadamente. La casa de Dios tiene un orden. Y la Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. ¿Dónde está Jesús? La palabra de Dios dice, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú sepas? Que Él vino por ti y por mí. Que Él vino con un propósito. Fue por nuestra causa vino, no para salvarse Él, ni porque le gustaba que Él fuera sacrificado, sino que Él vino para salvarnos porque nos ama, porque se interesa por nosotros. Hermanos, alguien me llamó la atención y me dijo, no me has llamado. Si como humanos nosotros nos sentimos porque no llamamos por teléfono a alguien, Cristo Jesús está todos los días a nuestro corazón, golpeando a nuestro corazón y diciendo, estoy aquí, eres tú el que no quiere abrir. Él quiere ser tu Salvador. ¿Por qué no lo dejas? El Hijo del Hombre vino para ser, no para ser servido, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la palabra de Dios nos confirma de que Él dice, sepulta nuestras iniquidades y las echa en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Y si hay alguien pecador aquí, sin duda todos somos pecadores. Algunos pecan menos que otros, pero todos son pecadores. La palabra del Señor nos dice que ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Lo único que quiero decirle con esto es que siempre en la iglesia usted va a encontrar una silla vacía, y más de una. Pero en los teatros o en los lugares de diversión se abarrotan. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y Dios es un juez justo, que un día no va a venir como el niño en un manger, en un pesebre. Va a venir como el juez del universo, el juez de tu alma y la mía. Y no vamos a poder mofarnos como se mofan hoy en día con los figurines de la Natividad. Ahí es donde va a temblar los dientes, dice la Biblia, y las rodillas se van a golpear entre una y otra por el pánico. Pero sin embargo, los que aceptaron a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, tendrán gozo y vida eterna. ¿Dónde está Jesús en tu vida?
la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.